Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Te invito a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Cristian Milla nació en la ciudad de Antofagasta. Durante su infancia solo se crió con sus hermanos y madre, quien con mucho esfuerzo debía trabajar para poder mantener a sus pequeños hijos. Tiempo después debieron cambiarse de barrio y descubrieron que sus vecinos eran adventistas. Allí había una chica que comenzó a invitar al hermano de Cristian para el club de conquistadores y las actividades de la iglesia. Cristian y su familia conocieron la religión adventista gracias a Verónica, quien actualmente es la esposa de su hermano y es quien los guió en la dirección del camino de Dios. Christian se casó con Jennifer y ambos se encuentran trabajando con toda la disposición para servir a Dios. Christian admite que todo lo sucedido no son casualidades, sino que el Señor hace causalidades. Está muy agradecido de las bendiciones que le ha dado Dios. Hoy conoceremos el testimonio de conversión de Christian. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Cristian Milla. Él estudió gastronomía, actualmente teología, terminando, ya está en lo último, ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su impresionante historia de vida. Adelante, Cristian, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. Cuéntame, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo con todos los amigos que están en la sintonía, ¿cierto? Saludarles a todos, Dios les bendiga. Y bueno, nada más que decir que súper contento de poder compartir el testimonio de vida, de cómo Dios hace las cosas. Amén. No hay nada más maravilloso que contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y la forma en que Él nos llama y nos busca. Cristian, cuéntame un poco cómo fue tu niñez, tu crianza, cómo conociste ahí al Señor. Bueno, mira, yo nunca pensé conocer a Dios, ¿cierto? Yo tuve una crianza, no sé si decir difícil, ¿no? Un poco esforzada, sí. Mi madre, ella solita, ¿cierto? Se encargó de criarme a mí y a mis dos hermanos. Una mujer muy luchadora, muy luchadora. Yo creo que todas las cosas que hago hasta el día de hoy las hago para que ella se sienta orgullosa, para que ella se sienta alegre, porque fue una mujer que se esforzó mucho, mucho por las cosas de Dios, ¿cierto? Yo no voy a decir coincidencia, las cosas de Dios. Nosotros vivíamos en nuestra casa y dos casitas más allá llegó a vivir una familia adventista. Esta familia, luego de los años que nosotros la conocimos, nos confesó que ellos no querían vivir ahí, que a ellos les costó mucho tomar la decisión de irse a vivir ahí. Hasta que finalmente, bueno, llegaron a vivir esta familia adventista. En esta familia habían dos chicas, más o menos de la edad de mi hermano, y también las conocimos, ¿cierto? Empezamos a entablar una amistad, pero mi hermano entabló un poco más que amistad, ¿cierto? Él se puso a pololear con una de estas niñas. Yo no entendía mucho, era un poco más chico, entonces no sabía mucho qué relación había ahí, pero sí me daba cuenta que mi hermano todos los domingos salía se iba con su polola, con un pañolín, ¿cierto? Yo decía, va scout, que fome, decía yo, que fome ir a scout, ¿no? Y mi hermano me decía, vamos, te invito. Y él me decía que no era scout, sino que era un club que se llamaba Los Conquistadores. Y yo rechazaba cada vez su invitación. Hasta que me di cuenta que él no solamente se iba los domingos, sino que se iba los sábados. Y él los sábados se iba muy bien vestido, con camisa, corbata, y se iba con esta chica a una iglesia. Y para mí era un deleite burlarme de él. Evidentemente nosotros no Qué éramos mal. personas de iglesia, yo me burlaba mucho de él porque él se iba a la iglesia. Y un día yo me enteré que él se bautizó. Mi hermano se bautizó, mi hermano mayor se bautiza, ¿cierto? Por influencia de su polola.
Y él me empieza a invitar incesantemente, me invitaba al Club de Conquistadores y yo siempre rechazaba la invitación. Hasta que en un momento mi hermano tiene la genial idea de decir, vamos a ir a un paseo, a un cerro allá en Antofagasta, vamos a ir a un trekking. Y me dijo, van a ir muchas niñas lindas a ese trekking. Y entonces yo debo decir que yo me interesé por eso, porque dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa en este caso, ¿cierto? Y acepté la invitación. Y efectivamente, en ese trekking, yo vi una niña muy bonita, muy bonita. Yo quedé flechado, ¿ah? Yo debo decir que yo me quedé enamorado a primera vista de ella, pero éramos muy niños. Yo tenía 14 años y ella tenía 13 años. Éramos unos niños chicos. Y yo empecé a ir al club, seguí yendo al club de conquistadores para poder ver a esta chica, para poder verla a ella, ¿cierto? No contento con eso, yo cierto día viernes me conseguí una camisa y una corbata, averigué la dirección de la iglesia en la que asistían y empecé a ir los sábados a la iglesia por ver a esta niña, ¿no? Y bueno, eso me hizo quedar en la iglesia. Me empecé a Wow, quedar en la iglesia, ¿cierto? En primera instancia por el interés de ver a esta claro. chica, pero el Pero Señor hizo tú no le abrías todavía el corazón a Dios. para Le nada. abras el corazón a la chica, Sí, por pero no a supuesto, Dios. Ahí me surge una siguiente pregunta. ¿Sucede algo en tu vida en un campamento en Linares? Cuéntame qué fue lo que sucedió allí, porque claro, tú venías en la rutina de asistir los domingos, incluso el sábado, pero no abriendo el corazón a Dios. Los tiempos sí, de Dios son perfectos y Él siempre está tocando la puerta. Cuéntame qué fue lo que sucedió en ese campamento allá en Linares. sí, bueno, yo venía ya con esta rutina de estar yendo a la iglesia, evidentemente con un corazón no convertido, no, yo seguía haciendo mi vida, yo iba a la iglesia por el interés de ver a esta chica. Ciertas vacaciones, cuando yo iba a cumplir, yo cumplo años en febrero, entonces cuando yo iba a cumplir 15 años, en ese año yo viajo a Santiago, llego a donde mi familia, y entonces él me ofrece ir a un campamento de su iglesia, ¿no? Un campamento de su iglesia. Y yo acepté, evidentemente acepté, entretenido, 15 años, iba a ir con mis primos, éramos todos amigos, y fuimos 4 primos a ese campamento. Llegamos a ese campamento en Linares que para mí era una cosa pero maravillosa, porque yo lo más sur que conocía de Chile hasta ese entonces era Santiago, no conocía el sur de Chile, ver tanto árboles, ríos, cosas así, era un lugar muy, muy lindo en Linares, hacia el interior. Llegamos a ese campamento y yo recuerdo muy bien que, bueno, habían actividades cristianas, evidentemente, si era un campamento de una iglesia. Todas las noches, a nosotros, antes de ir a dormir, dormíamos en carpas, antes de ir a dormir, nos señalaban un texto bíblico. Este texto bíblico teníamos que a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, salir de la carpa, ir a un lugar tranquilo, meditar en este texto y orar. Yo no sabía lo que era un texto bíblico, lo que era orar, lo que era meditar, nada de esas cosas, no tenía idea. Pero mis primos sabían, porque eran los hijos de mi tío que era parte de la iglesia. El primer día nosotros salimos, los 4 primos que andábamos, salimos juntos ahí a estudiar la Biblia, yo no tenía idea de nada, no entendí nada de lo que se leyó. El segundo día salimos 2 primos, por los otros 2 se quisieron quedar durmiendo. Y el tercer día, ninguno de mis primos se quiso levantar. Pero yo tengo un tema con los horarios, yo no puedo no cumplir horarios. Si a mí me dicen que algo sucede a tal hora, yo lo tengo que cumplir. Entonces yo me sentía muy irresponsable si no me levantaba a las 7 a hacer la rutina que me habían encomendado. Y la noche anterior me habían dicho que había que leer un versículo que está en Primera de Tesalonicenses. Yo le he pedido al Señor recordar ese versículo, pero no me acuerdo. Solamente es el libro. Salí solo, mis primos no se quisieron levantar. Me fui a la orilla de un río, una piedra muy grande que había ahí. Recuerdo haber leído Primera de Tesalonicenses y no haber entendido nada. Dejé la Biblia ahí y entonces dije, bueno, ahora hay que orar, pero yo no sé hacerlo, no tengo idea qué hacer. Recuerdo haber visto un hombre que pasaba junto a unas vacas caminando por la orilla del río. Yo nunca había visto una vaca en mi vida, nunca, jamás. Entonces era todo hermoso lo que yo estaba viendo. Y yo dije, bueno, voy a orar. Cerré mis ojos, como acostumbraba a mis primos, y empecé a hablar con Dios, sin saber que eso era una oración. Yo le dije, bueno, yo no sé orar, pero al parecer hay que meditar en lo que leí.
Y empecé a tener una conversación con Dios muy, muy superficial, hasta que en un momento como que algo llega a mi corazón y yo empiezo a decir cosas un poco más profundas. Yo le digo a Dios como, yo no merezco estar aquí en verdad. Yo no soy una buena persona, yo me porto mal y estoy en este lugar que es maravilloso, escuchando cosas de la Biblia, orando. Yo no merezco estar en este lugar, pero agradecí a Dios estar en ese lugar. Y me salió muy de adentro, y yo cuando lo recuerdo me emociona un poco, salió muy de adentro de mi corazón decirle a Dios, yo de hoy en adelante voy a hacer lo que tú quieras. Yo te voy a seguir. Yo voy a seguir y voy a hacer lo que tú quieras, no, no lo que yo quiero. Y yo abrí los ojos. No sé si ni siquiera dije amén, no recuerdo. Yo abrí los ojos y el día para mí cambió. Era un día más brillante, más lindo, todo olía mejor, todos los insectos sonaban mejor y de ahí en adelante mi corazón empezó a cambiar, yo vi distinto, los días que siguieron en ese campamento fueron maravillosos para mí, tener un encuentro con el Señor. Ese día yo lo veo como el día de mi conversión. Yo he querido volver a ese lugar, muchas veces todavía no he podido ir, pero ese día fue el día en que yo me hice cristiano. Hubo un antes y un después de Cristian en ese lugar, cuando uno empieza a decidir y aceptar si tú existes, eres real, aquí estoy, quiero conversar contigo, no sé cómo, pero eres real, te siento en mi corazón. Y sentir ese momento con Dios es único. Y que tú lo hayas vivido a tus 15 años, realmente es fantástico. Por eso digo, los tiempos de Dios siempre son perfectos. Tú regresaste y cuéntame qué fue lo que sucedió, porque tu mamita también ahí estuvo involucrada, como Dios ahí siguió también trabajando. Cuando volví a Antofagasta, sí, cuando volví a Antofagasta, yo le dije a la polola de mi hermano, ella se llama Verónica Bravo, ojalá ella pueda estar viendo esto. Le dije a Verónica que yo quería estudiar la Biblia y ella, muy contenta, me empezó a dar lecciones de la fe de Jesús. Paralelamente a mi estudio de la Biblia, de la fe de Jesús, mi mamá también empezó a estudiar. Eso para nosotros fue sorprendente porque mi mamá era una mujer de armas tomar, una mujer de un carácter muy fuerte, una mujer que no se le podía contradecir ni decir nada, ¿cierto? Pero ella también empezó a estudiar la Biblia con la mamá de Verónica. Cuando ya estábamos casi finalizando quizás el curso de la fe de Jesús, yo le dije a Verónica que yo me quería bautizar, que mi deseo era ese, que yo ya hace rato había aceptado al Señor antes de estudiar, pero que yo me quería bautizar. Paralelamente a eso, mi mamá había tomado la misma decisión de bautizarnos. Así que nos bautizamos juntos un 23 de mayo del año 2003, allá en Antofagasta, en una iglesia muy humilde, en una ceremonia muy humilde, ¿cierto? Pero llena de amor, llena de emociones. Habían, me acuerdo, hermanos con lágrimas en los ojos. Y nosotros con mi mamá nos bautizamos los dos ese día. Fue algo muy lindo, yo lo recuerdo mucho, porque también vi el cambio del corazón de mi mamá. Mi corazón empezó a cambiar, evidentemente, pero yo vi cómo el Señor cambió a mi mamá. Mi mamá hoy en día es un terrón de azúcar, es una mujer hermosa, es una mujer tierna, cariñosa, siempre lo fue, pero era con un carácter muy fuerte. Pero hoy en día el Señor le cambió el corazón, mi mamá es una bella mujer. Eso es lo que hace el Señor cuando toca nuestro corazón. Por eso uno siempre pide más de ti, menos de mí, Jesús. Amén. La vida de tu mamita fue así en absoluto, ¿no? De ser gruñona, entre comillas, Así con las es. cejas así, me imagino, de autoridad también, porque era dueña ama de casa para estar a cargo de sus hijitos. Y Dios amó de ese corazón, tú dices, una dulzura ella. Y eso solo lo hace Dios. Dice un milagro, pero cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, Él transforma todo nuestro ser, lo que hacemos, nuestro comportamiento, las palabras que decimos, el tono en que decimos las cosas. Cuando el Señor mora en nuestra vida, el Espíritu Santo transforma nuestro ser. Y esta es una lucha todos los días. Es ese pedido, que sea Dios actuando en nuestro ser. Y me gusta mucho que tú hayas visto eso en tu mamita. Dice, yo sin duda, yo creo que con tu hermano también ustedes sintieron,
pero el más notorio fue de mamá, que era la que llevaba los retos, por decirlo así, los regaños en casa. Em, Después llegas al colegio adventista. Había una chica que tenías en mente. Cuéntame ahí, Cristian. Y eso Tú fue una sonrías. bendición para mí. Yo venía de estudiar en la educación municipal. Ujú. No vamos a hablar de esa educación, ¿cierto? Pero cuando yo me cambié al colegio adventista, para mí fue un paraíso. La misma iglesia, hermanos de iglesia, hicieron que yo me cambiara al colegio. Era un colegio que había que pagar mensualidades, evidentemente mi mamá no tenía plata para eso, pero la iglesia consiguió que me dieran una beca, entonces pagaba muy poquito en el colegio y me cambiaron al colegio. Colegio Adventista de Antofagasta, donde también estudiaba esta chica que a mí me gustaba, la misma que hizo que yo llegara al Club de Conquistadores, que llegara a la iglesia. Bueno, finalmente Dios fue obrando, ¿cierto? Yo debo decir que esta chica que a mí me gustó cuando yo tenía 14 y a 13, ella es mi esposa actual. Yo me casé con ella, así que yo puedo decir que ahí triunfé, ¿cierto? Yo me casé con esta chica, que es Jennifer. Eh, Cuando llegué al colegio adventista, fuimos amigos con Jennifer, evidentemente, porque nos conocíamos de la iglesia. Cuando yo ya tenía 16 y a 15 empezamos a pololear, de ahí que no nos separamos. Y ahí empezaron a pasar cosas, ¿cierto? En el colegio todos hablaban de educación superior y yo quería también estudiar la educación superior. Recuerdo una escena muy linda, estando en la iglesia, llega un grupo de personas a la plataforma a predicar y yo le pregunto a una de las personas de la iglesia, ¿quiénes son ellos? Y ella me dice, ellos son los pastores de la iglesia. Entonces yo en mi corazón sentí algo y yo dije, yo tengo que ser uno de ellos. Y no sé por qué, yo no sé por qué, no lo puedo explicar de otra manera, solamente sentí eso. Yo dije, voy a estudiar teología, me voy a ir a Chillán. Cuando estaba en cuarto medio, empecé a averiguar todo para ir desde Antofagasta a Chillán, ¿cierto? Ay, era tan caro y yo dije, si me voy a Chillán, voy a dejar a mi polola. Y yo no quería dejarla tampoco y empecé a poner excusas en mi vida y decir, no, yo no voy a estudiar teología porque es muy caro, porque es muy lejos, no tengo dinero, voy a dejar a mi polola, una y otra excusa, ¿no? Finalmente yo estudié gastronomía. Mi primera profesión es esa, yo soy chef de profesión. Mi familia es tradición de cocinero, así que yo estudié gastronomía. Pero yo debo decir, y quiero decirle a los amigos que están ahí, que cuando Dios llama a la primera, uno debe responder, porque la segunda duele mucho. Dios me llamó cuando yo tenía esa edad, 17 años, 16, para poder estudiar teología, pero yo no acepté ese llamado. Y yo estudié gastronomía y el Señor me bendijo mucho, nos bendijo mucho a mí y a mi esposa, porque juntos tuvimos una productora de eventos donde hacíamos matrimonios, Amplac se llamaba la productora. Disfrutamos mucho de ese trabajo, Dios nos bendijo económicamente, pero año a año yo sentía que tenía que ir a Chillán a estudiar teología. Y yo le decía a mi esposa viviendo ahí en Antofagasta, yo me quiero ir a Chillán. Y ella me decía, no, no nos vayamos. Después me decía ella, vámonos a Chillán. Yo decía, no, mejor no nos vayamos. Y así empezó a pasar el tiempo. Ustedes entenderán que los eventos gastronómicos se hacían viernes de noche, sábado de noche. Por lo tanto, nosotros nos alejamos de la iglesia. Ella que había sido una adventista de cuna, yo que ya había conocido hace bastante años la iglesia, nos empezamos a alejar de la iglesia y cada vez que había un evento, un matrimonio que era sábado en la noche o viernes de noche, terminaba ese evento y yo le decía al Señor, Señor, este es el último. Yo te prometo que este es el último y ahora me voy a ir a la iglesia. Y nunca pasaba eso, nunca cumplía mi promesa. Hasta que un día yo no soporté más eso, ¿no? No soporté más que yo estuviera mintiéndole cada vez al Señor. Nos veíamos poco también con mi esposa porque trabajábamos mucho. Yo hacía clases de gastronomía, teníamos la productora de eventos, además yo era el chef del matinal de un canal regional en Antofagasta, entonces teníamos hartas cosas que hacer, y yo dije, bueno, esto mismo que estamos haciendo aquí en Antofagasta y esta fama, ¿no? Comillas, yo la quiero tener en Santiago. Y tomé la decisión de venirme a Santiago. Y le dije a mi esposa, nos vamos a Santiago. Primero me vine solo, un mes. Cuando llegué acá, yo sentí en mi corazón ir a la iglesia. Y por ahí mi suegra recomendó la iglesia Fe y Esperanza. Y me vine a la iglesia Fe y Esperanza y efectivamente yo entré a la iglesia Fe y Esperanza y me atendieron muy bien. Se abrieron las puertas
veo un coro cantando allá adelante. Yo nunca había visto un coro de iglesia. Veo un coro cantando, yo me impacté en esta iglesia. Y yo dije, me quedo aquí en esta iglesia. Y en esta iglesia yo, en esos primeros días, me hice un amigo que es Alejandro Londoño, de nacionalidad colombiana, Alejandro. Él, nos empezamos a hacer amigos porque yo llegué en moto a la iglesia y por ahí él me empezó a conversar, él es muy conversador. Y empezamos a conversar acá en la iglesia y él me invitó a que siguiera viniendo. Y efectivamente yo seguí viniendo, le dije a mi esposa, mira, acá hay una iglesia, vamos a empezar a venir a esta iglesia. Y ella cuando vino, empezamos a venir a esta iglesia y nos hicimos amistades muy lindas hasta el día de hoy. Eh, recuerdo yo todavía querer conseguir fama y cosas acá en Santiago, que cierto día en esta iglesia, en Fe y Esperanza, estaba el pastor Daniel Recuenco en una noche de evangelismo y él, después de un tema muy lindo, dice que oremos en silencio y luego iba a terminar él con una oración. Y en mi corazón yo sentía hacer una pregunta a Dios y una pregunta que le debía hace muchos años. Nunca se la pregunté porque yo sabía la respuesta. Y yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿es necesario? ¿Es necesario que yo sea pastor? Tú respóndeme. Yo estaba llorando ese día, yo lloraba mucho ese día. Y luego de esa oración el Señor nos respondió, Wow. de una avalancha de respuestas, después Voy de a hacer los una años que... pausa ahí o un corte abrupto. Me retan mucho por hacer esto, nuestros amigos en las redes Ah, sociales, en YouTube, porque en mi identidad se nos ha acabado el tiempo. Pero qué tremendo cuando Dios te llamó y te dice, cuando tú dices, no hay que dudar cuando Dios te llama. Yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final para cerrar 30 segundos a partir de tu experiencia, de ese llamado que Dios te hizo y que hoy eres pastor, estás haciendo tu práctica ahí en la iglesia, en esa misma que te recibió. Cristian. sí, bueno, ese día nosotros con mi esposa decidimos finalmente que había que estudiar teología. Nos fuimos a Chillán porque las respuestas eran muy grandes, nos fuimos a Chillán, el Señor nos sustentó por 5 años, el Señor nos sustentó, muchas veces vivimos con el dinero mínimo, pero el Señor nunca hizo que nada nos faltara, nada, ni el alimento, ni la salud, nada, nada. A pesar de que en un momento mi esposa enfermó de COVID al principio de la pandemia, pero el Señor la sanó, el Señor fue muy bueno con nosotros. Yo debo decir que este testimonio de mi vida no es de alguien que buscó al Señor. No, yo no busqué al Señor. Yo no tenía problemas, no tenía depresión, no tenía problemas de salud, no, nada. Yo me creía que era una persona normal. Este testimonio de vida es de una persona que Dios lo encontró. Es de una persona que Dios me miró desde siempre, desde toda la vida. Y perdón que me emocione un poco, pero Dios me encontró y me sacó de un lugar que no era bueno, en un lugar, yo tengo conocidos de ese tiempo que yo vivía en Antofagasta cuando era niño, que murieron, que se perdieron en la droga, que estuvieron presos, pero el Señor se encargó de sacarme de ahí, de llamarme incesantemente y a pesar que fui rebelde durante 12 años de no querer estudiar teología, el Señor me llamó por segunda vez, costó un poco más, pero aquí estoy terminando teología, haciendo la práctica profesional pretendiendo, cierto Dios mediante, servir al Señor como pastor de la iglesia adventista y estoy de vuelta haciendo la práctica en el distrito de Fe y Esperanza, en mi iglesia amada, donde mi corazón se vuelve a convertir, donde mi corazón vuelve a decirle que sí a Dios. Y yo soy el rebelde, pero en un momento yo le dije al Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Yo se lo dije en Linares y trato de decírselo cada día. Yo, como le digo a todos los amigos, yo no lo busqué, él me buscó a mí, él me buscó y me encontró, y yo agradezco infinitamente eso, y cuando esté en el cielo, yo voy a abrazar a Jesús y le voy a decir gracias, gracias por haberme buscado tanto, incesantemente, y yo acepté ese llamado, y hoy en día las cosas son buenas. Si yo comparo mi vida antes y después de Cristo, no hay comparación, no hay comparación. Después de Cristo hay amor de mi esposa, hay amor de mis amigos, hay amor de mi iglesia, y sobre todo amor de Dios. Antes de Cristo no era tan así. Yo creía que era normal, pero hoy día lo evalúo y me entero que el Señor siempre me llamó. Siempre, siempre estuvo llamándome y yo estoy muy agradecido por eso.
Amén. Muchas gracias, Cristian. Que Dios te bendiga. Sin duda, Dios hace la diferencia en nuestra vida. Él te está llamando hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.